Vamos a ver ya nada más esta última parte. Estuvimos viendo la semana pasada solamente un paralelismo entre lo que decía la primera carta a Timoteo, que ya la terminamos de leer toda, en cuanto a las cualidades que debe tener el evangelista, comparándolo con lo que dice segundo Timoteo y lo que dice Tito. Y ahora, en este día, ya no en cuanto a las cualidades, sino en cuanto a su obra, en cuanto a la obra del evangelista, vamos a compararlo con lo que dice Timoteo, con lo que dice la segunda carta a Timoteo y con lo que dice Tito. Y creo yo que pues con eso terminamos. No le veo sentido a continuar hablando más acerca de este tema. Entonces vamos a terminar ya nada más con esto, de cómo en primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo le decía a Timoteo que él debía quedarse, ¿verdad? En ese lugar donde lo había dejado, como te rogué que te quedaras en Éfeso, le decía a Timoteo. Pues él como evangelista debía procurar estar ahí, ¿verdad? Para esa congregación, atendiendo sus necesidades. Y cuando leemos en Tito capítulo 1, versículo 5, hermana Rosita, si lo alcanza a leer, esa parte. Aquí, desde aquí. Ajá. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieran lo diferente y establecieron ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Bien, gracias. Entonces, aquí lo que le está mandando el apóstol Pablo a Tito, que iba a llevar a cabo pues este mismo trabajo, porque le está pidiendo las mismas cosas, es que se quedara, ¿verdad? Como a Timoteo le dijo, como te rogué que te quedaras en Éfeso, a Tito le dijo, por esto te dejé en Creta, ahí tú tienes que estar en esa isla de Creta, ¿verdad? En ese lugar, para corregir lo deficiente, ¿sí? Entonces él tenía que concentrarse, Tito, en eso, ¿verdad? No decir que porque era evangelista, pues sí estaba ahí, pero luego no estaba y se desentendía de las cosas que sucedían ahí. No. Tenía que estar concentrado en eso, ¿verdad? Su trabajo como evangelista consiste en estar dedicado a una congregación específica, ¿sí? Entonces es lo que hizo Timoteo, es lo que también tenía que hacer Tito, ¿verdad? Quedarse a ayudar en la congregación. Y luego acá abajo, ¿verdad? También otra cosa que decíamos en cuanto a la obra de Timoteo, como evangelista, era cuidar a la iglesia de falsos maestros y mandarles que no enseñaran, es lo mismo que nos dice el versículo 3, para que mandaras a algunos que no enseñaran diferente doctrina. Esto es para lo que se tenía que quedar Timoteo. Y lo mismo le dice a Tito, en Tito capítulo 1, versículos 10 al 11, hermana Pina, lo que dice aquí. Dice, porque hay muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras engañando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Bien, gracias. Entonces, a Tito le pedía hacer lo mismo que a Timoteo, ¿sí? Si a Timoteo le decía eh, que mandara a algunos que no enseñaran diferente doctrina, a Tito también le decía, hay algunos que están haciendo esto mismo, son rebeldes, son contumaces, habladores de vanidades, engañadores, porque enseñaban finalmente una doctrina diferente. ¿Qué tenía que hacer él con ellos? Pues decía, es preciso taparles la boca, porque están trastornando casas enteras, ¿sí? Entonces esto es en lo que debía estar concentrado Tito también, cuidar a la iglesia de estas falsas doctrinas que podían estar surgiendo, ¿sí? Entonces, los dos tenían que hacerlo porque estaban haciendo ese mismo trabajo de predicación. Además, a Timoteo se le dice que como obra también tenía que exhortar a algunos a no prestar atención a fábulas y genealogías interminables, ¿verdad? Fábulas, genealogías interminables, todo que traía disputas o peleas en vez de edificación, ¿sí? O en vez de lo que llamamos la economía de Dios, que continuara ese trabajo en la iglesia. Tito 1, capítulo 13 al 14, hermana Mari, aquí. Este testimonio es verdadero,
Por tanto, repréndenlos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Muy bien, muchas gracias. Entonces a Tito se le mandaba hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Si estos de acá con Timoteo prestaban atención a fábulas y genealogías interminables, acá igualmente se le dice a Tito que no atiendan esto, las fábulas judaicas, ni los mandamientos de hombres que se apartaban totalmente de lo que era la verdad de Dios. Entonces lo mismo tenía que estar haciendo Tito, igual que Timoteo. Estarlos exhortando, estarles diciendo que no prestaran atención a ese tipo de cosas, engaños. Pero claro que ellos querían darle a cierta importancia, cierta validez, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, pues para crear ganancia deshonesta, como lo acabamos de ver ahorita. Hermano, Dígame. a mí siempre me ha llamado la atención, más bien me impresiona el judío que no entendía, o sea, no entendió, y ahí dice, o sea, se quedaron tan acostumbrados al diezmo, a que recibían ganancia, que decían, no, esto se nos va a acabar. Entonces, no hay que dejar que aprendan que así no es. Entonces, pues, hacían, entre comillas, ¿verdad? Queriendo hacer lo bueno, enseñaban cosas diferentes. Sí, así era. Entonces ellos querían seguir con lo mismo para beneficio propio nada más. Se les estaba olvidando eso por lo que lo debían hacer, eso que debía ser su motivación, pues la verdad, el amor a la verdad. Pero hermano, pero ahorita igual, ¿cuántas doctrinas no enseñan el diezmo? Uh-huh. O sea, y lo enseñan de tal manera. El otro día estaba viendo un sermón ahí de alguien, pero con una seguridad de decir que era un mandamiento, y que aparte de eso, pues las bendiciones se te reprimen si tú no aportas el diezmo de lo que tú tienes. Y yo digo, o sea, y la gente se lo cree. Sí, la gente lo cree y pues suelta muchas cosas. Demasiado. Sí, Sí, ¿verdad? Y luego nosotros luego batallamos con esos temas, ¿verdad? Económicos, pero es que ellos tienen una manera de eso, de convencer, ¿verdad? Porque es el mismo miedo, al final la misma desconfianza de que pues, uno debe tener buenas cosas, porque si no, se acaban y quién te las va a dar. Pero, o sea, yo le digo, me sorprende eso porque, o sea, yo tengo una amiga que es bautista, y ella vendió su casa de Guadalajara por muchos millones y dio el diezmo. Y yo digo, wow, pero así con la soltura pero, o sea, queriendo pues hacer bien, pues ella consciente de que estaba bien lo que estaba haciendo. Yo digo, pues no es tonta, o sea, ¿por qué no entiende que no, eso no es? O sea, dalo como lo pusiste en tu corazón. Sí. No por manda, o sea, no porque te lo dice, no porque te meten ese temor de que se va a acabar. Sí, pues es precisamente pues mucho de lo que existía pues ya desde estos tiempos, pues engañadores. Finalmente son personas que logran de verdad que sea creíble todo esto, y esa es la importancia pues de tener a alguien concentrado en estas cosas, y nosotros también, ¿verdad? Estar atentos a eso. A veces no nos es tan fácil estar estudiando estos temas. Pues mucha gente pues, que hace eso es porque pues, no estudia la palabra, no la conoce totalmente, y pues están a lo que tú digas. Tú eres un hombre religioso, entonces pues, lo que tú dices, entonces eso se hace. Pero qué importante es tener hermanos dedicados a la predicación, al estudio de la palabra, a su lectura, para que nos sepan decir, nos sepan hacer ver que pues este tipo de cosas
aunque, como dice la Escritura, aunque haya apariencia de piedad, pues realmente no conducen a nada bueno. No nos benefician de ninguna manera, solamente estamos alimentando pues la ganancia, el beneficio de ciertos hombres. Bueno, entonces eso es lo que nos hace referencia aquí en cuanto a la obra. Hay que dejar de lado todo esto que ya debían dejar, ¿verdad? Las fábulas judaicas, todo eso ya no tenía importancia, tenían que dejarlo de lado y comenzar a concentrarse en lo que era bueno. Pero por eso mismo Pablo exhortaba a Timoteo a que no cayera en las mismas cosas. Él sabía que él como joven podía haberse tentado por lo mismo, por la ganancia, empezar a ver caminos en donde decía, pues aquí puedo enseñar la palabra y ganar dinero, ¿sí? Empezar a hacerme de cosas, de bienes, pero Pablo decía, eso no aprovecha. Tú mantente firme en la doctrina, sana, sin mácula, irreprensible, y al final, pues tú eres bendecido, Dios te va a dar lo que tú necesitas. Eso es lo que le estaba diciendo en estos momentos, ¿verdad? Es lo mismo que le decía a Tito. Además, le decía a Timoteo que procurara el amor entre los hermanos, cosa que solamente vemos ahí, y usar la ley legítimamente. Si esto ya no se menciona en las otras cartas, esto solamente se menciona en la primera carta a Timoteo. Bueno, también nos dice la Escritura, ¿verdad? Cuando leemos la primera carta a Timoteo, cuando leímos el capítulo 2, ahí da varias instrucciones Pablo a Timoteo acerca del comportamiento de los hermanos dentro de la iglesia, que es algo que debía estar viendo también Timoteo como predicador. Pues que se hicieran rogativas por todos los hombres, ¿verdad? Que procuraran estar en paz todos, ¿verdad? Reposadamente, quietamente, en toda piedad. Que los hombres oraran en todo lugar, levantando manos santas, sin ira, sin contienda. Y además que las mujeres anduvieran con ropa decorosa, vistiéndose sobre todo de buenas obras, que no pusieran atención a otro tipo de cosas, que aprendan en silencio, que estén sujetas a sus maridos también. Todo eso que era comportamiento de hombres y mujeres dentro de la iglesia, Timoteo tenía que estar al pendiente. Y cuando se lo dice a Tito, cuando le envía esta carta, otra vez vuelve a hablar de cosas que tienen que ver con el comportamiento. Entonces, sí que es trabajo del predicador estar al pendiente también del comportamiento, de cómo andan aquí unos con otros, ¿verdad? Cuando vemos problemas entre ustedes, ¿verdad? Porque ahí tenemos, a veces también hay familia, como aquí, que hay madre e hija, ¿sí? Todo eso también uno tiene que estar al pendiente. Los ancianos, obviamente varones de edad avanzada, tienen que ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Un predicador tiene que estar viendo eso de los varones que ya están avanzados de edad, que sean esto, ¿sí? Esto es una buena actitud delante del Señor, una buena conducta. Y las mujeres avanzadas de edad, ¿qué tienen que hacer? Reverentes en su porte, ¿verdad? No calumniadoras, como dice aquí, no que estén hablando mal unos de otros, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bueno, esto lo leo porque es sobre todo lo que tiene que existir aquí, ¿verdad? En esta congregación. Hay que estar al pendiente de que esté sucediendo esto también con ustedes. Que si hay maridos, bueno, que amen a sus maridos, que estén sujetos a ellos, porque de repente no existe esa sujeción, ya después de tantos años de matrimonio no quieren tener esa sujeción, hay que estar al pendiente de que exista, ¿sí? Que sean prudentes, que cuiden su casa, ¿verdad? Que no se junten nada más para estar chismeando, que no digan, hermanos, hay que juntarnos tal día y pues no son para cosas buenas, es nada más para estar hablando mal de hermanos en la congregación, sino estar viendo que vamos por un buen camino, ¿verdad? Que haya prudencia, que haya buen porte, decoro, todo eso.
Y bueno, los jóvenes, cuando también vemos jóvenes en la congregación, ¿qué tiene que hacer el predicador con ellos? Bueno, ver que sean prudentes, que uno sea ejemplo para ellos también, para que ellos puedan crecer en ese mismo camino, ¿verdad? En ese camino de buenas obras, de integridad, de seriedad, de irreprochabilidad, de modo que el adversario se avergüence. ¿Sí? Y bueno, nos habla de los siervos, ¿verdad? También. Les digo, eso ya no existe, pero también podemos ver a quienes trabajan, bueno, que se comporten bien con sus patrones, que no es una cosa nada más de que venimos aquí y medio nos portamos bien, sino cómo andas en tu vida diaria también, ¿sí? Allá en tu hogar, tú joven, honra a tus padres, ¿verdad? Estamos viendo que hay aquí un problema de rebeldía. Tú eres cristiano, tú eres cristiana, pues tengo que acudir contigo a recordarte que debes respetar a tus padres. Ahí en tu casa, hermano, hermana, en sus casas, si tienen a sus hijos, cuídenlos, ¿verdad? No los provoquen a ira, sean buenos con ellos, sean atentos, cumplan con sus responsabilidades. Si nos estamos enterando que el hermano o la hermana pues no lo están haciendo, ¿verdad? También el predicador debe estar al tanto de eso. O que aquí anda muy tranquilito, pero en el trabajo anda haciendo otras cosas que no son convenientes, que no son buenas. También el predicador tiene que estar al tanto de eso. Y bueno, entonces todo lo referente a comportamiento también. A Timoteo y a Tito se les pidió hacerlo. Entonces, entiendan que siempre que hay un predicador en la congregación, ese es su trabajo, ¿verdad? Para que no digamos, bueno, ¿usted qué le importa? No sea metiche, es mi vida. Usted aquí nomás dedíquese a la iglesia, yo allá en mi casa yo hago lo que yo quiera. Pues no, el predicador tiene que estar al tanto de estas situaciones, ¿verdad? Tiene que verlas y tiene que atender esa necesidad. Igualmente, el capítulo 3, pues nos empieza a hablar en 1 Timoteo 3, nos habla acerca de los ancianos y los diáconos, cuáles son las características debe fijarse que ellos tengan para poder elegirlos. Y a Tito se le decía lo mismo, ¿verdad? Tito también, fíjate, ¿verdad? Que pongas, sí, que establezcas ancianos en cada ciudad, que veas quiénes son los que van a estar, pero fíjate que sean así, y así, y así, y así, ¿verdad? Porque luego si no eran de esta manera, pues eso provocaba más división, más problemas. Entonces también se tenía que fijar en eso. Eso también ya lo hemos leído. Ocuparse en la lectura, la exhortación y la enseñanza, eso solamente se dice en 1 Timoteo. Tener cuidado de sí mismos y de la doctrina, igual, solamente se le dice a Timoteo. Y exhortar con mansedumbre es algo que sí se repite aquí. Hermana Doris, esta parte de 2 Timoteo 2, 24 al 26, por favor. Sí, gracias. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Sí. Entonces acá le decía exhortar con mansedumbre. Al anciano no lo reprenda, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como hermanos. Las ancianas como a madres. ¿Sí? Todo eso se lo decía a Timoteo en esa primera carta. Y acá lo dice más claramente. Siervo del Señor, todos dentro de la iglesia no debemos ser contenciosos. Y no es parte del cristiano, no es una característica nuestra andar de peleoneros y andar queriendo pelear todo, estar inconformes con todo, no. El siervo del Señor debe ser amable con todos, ¿sí? No solamente con algunos. El siervo del Señor debe ser apto para enseñar, debe saber enseñarle a los demás, debe ser sufrido. Sobre todo él, que iba a ser predicador, él debía poner este ejemplo en eso, Timoteo, en corregir con mansedumbre a los que se oponen. Y ya vimos acerca de la mansedumbre el día miércoles, ¿verdad? Hablamos acerca de la mansedumbre, acerca de actuar con dulzura, ¿verdad? Con suavidad, saber hacerlo de esta manera.
para que Dios les conceda arrepentirse, ¿verdad? Si es que Dios se los concede. Pero nos está hablando de una actitud que debe tener el siervo del Señor, quien se dedica a la predicación también. Y buscar la irreprensibilidad en la congregación. ¿No es cierto? ¿Lo alcanza a ver, María Elena? O si ya no. La palabra sana es escuchable, de modo en el observario de la vergüenza y que tengan nada malo de todos ustedes. Bien, gracias. Entonces, como a él se le decía a Timoteo en esta primera carta, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. ¿Sí? A Timoteo se le decía, manda hacer todo esto que te estoy diciendo para que en la congregación no sea necesario reprender a nadie, que todos andemos bien, ¿sí? No hay necesidad de actuar de esa manera. Pues acá dice lo mismo, ¿verdad? A Tito se le dice palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes, ¿sí? Que en esta congregación actuemos de una manera en que nadie tiene nada malo que decir de nosotros, ¿verdad? Aquí los vecinos nos pueden ver, y pues a lo mejor lo único malo que pueden decir es que hacemos ruido muy temprano, pero pues nada más, ¿verdad? Que no estén hablando de nosotros, que salimos y les hacemos caras, o los peleamos, o vamos y les decimos, pues ahí sus cosillas, ¿verdad? Que andan viendo de nosotros en otros lugares, que andamos desordenadamente. Para eso trabaja el predicador, ¿sí? Estarnos exhortando a que andemos bien y que nadie tenga nada malo que estar diciendo de nosotros. Nadie. Que nadie pueda presentarse a este lugar, pues a causarnos esa vergüenza de que ustedes tienen entre ustedes este tipo de persona, ¿sí? Pues todo eso se le mandaba a hacer también a Tito. Y ya por último, esta parte, a Timoteo se le mandaba a procurar el trato digno a los ancianos. Eso solamente lo vemos en 1 Timoteo. Reprender a los ancianos que persisten en pecar, también, solamente lo vemos en la primera carta a Timoteo. Y este último sí lo vemos también en la segunda carta, guardar el mandamiento sin mácula, ni de reprensión. Hermana Rosita, ¿me ayuda con por favor? Reten a la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así es. Entonces, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Esas sanas palabras hay que retenerlas, ¿sí? Hay que guardarlas. Hay que seguir en ellas. Pues aquí el peligro en estos tiempos era comenzar a modificarlas, comenzar a cambiarlas a su propia conveniencia, que es lo que hacían los falsos maestros. Pero él decía, tú reténlas, guárdalas, persiste en ellas. Para eso es la lectura, ¿verdad? Para que no estemos de inventados, sino lo que dice aquí nada más, eso, lo que dice aquí, hay que retenerlo. Y guardar ese buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Aunque aquí, bueno, aquí hay una diferencia en los comentarios. Cualquiera de las dos está bien, cualquiera de las dos interpretaciones, pero una interpretación nos dice que el buen depósito pues es el Evangelio, ¿verdad? Que es lo que el Espíritu Santo deposita o ha puesto en nosotros. Ese Evangelio hay que guardarlo, hay que cuidarlo, y hay que mantenerlo pues así, sin mácula, irreprensible, sano. Y bueno, otra interpretación dice que este buen depósito es más bien lo que con nuestros hechos, lo que vamos aguardando para ese día final, según nos dicen otros versículos ahí, después de estos versículos, en el contexto. Dicen, ese buen depósito se refiere a lo que tú vas haciendo en tu vida y que en ese día final va a ser tomado en cuenta para ti.
Cualquiera de las dos interpretaciones está bien, pero la cosa es que guardemos esta sana palabra, que la retengamos bien, sin mancha. Bueno, finalmente, como les digo, no le veo, obviamente podemos seguir hablando más y más cosas acerca de esto, pero por el momento creo que así está bien. La intención era sobre todo que tengamos claro lo que es el predicador o el evangelista, que veamos que cuando hablamos de esto, predicador o evangelista, va más allá de, pues, de alguien que hace algún sermón, que lo elabora y se para aquí a predicarlo, ¿verdad? Eso yo les decía, a lo mejor un término más correcto sería maestro, ¿sí? Un maestro, alguien que prepara una enseñanza y bueno, la expone. Pero cuando hablamos de predicador evangelista, pues va más allá de eso, ¿sí? Tiene muchas más responsabilidades, tiene que estar al pendiente de más cosas, eh, debe tener todo esto en mente, debe ejercitarse en la piedad, debe buscar ser ejemplo. Entonces, todo eso son cosas que de pronto, pues sí, tenemos nuestro rol de predicadores, de a quién le toca cada domingo, pero algunos de esos hermanos que enseñan, pues no se esfuerzan en estas cosas, ¿verdad? De pronto no son ejemplo en mucho, ¿verdad? No se esfuerzan por enseñar, por leer, por estar al pendiente de las falsas doctrinas, no quieren estar al pendiente de los demás, de su conducta, ellos vienen a lo que vienen y ya. Entonces todo eso es por lo que les digo, que sí hay una diferencia, ¿verdad? Cuando hablamos acerca del predicador y el evangelista, o el evangelista, que es lo mismo. Y que nada más sepamos entenderlo. O la otra cosa que les decía la otra vez, que a veces entendemos como evangelista, pues al que se le da un apoyo económico. Y pues la Biblia, hasta donde leímos todo esto, todos esos versículos, no se nos habla de que eso es lo que determina que uno sea evangelista. Si te dan apoyo, si no te dan apoyo. O sea, el trabajo del evangelista es todo lo que vimos ahorita, sus cualidades y su obra. ¿Sí? Entonces todo eso es. Si alguien está haciendo todo eso, yo les decía, a veces decimos, aquí no tenemos evangelista, pero pues sí hay un hermano haciendo todo esto. Es que no se le da apoyo económico, es otra cosa, pero evangelista, claro que tienen hermanos haciendo este tipo de obras. Pero nada más para que nos fijemos cuál es su obra y cuáles son las cualidades de la cual la Biblia habla. No sé si quieran aportar algo antes de dar por concluido este tema acerca de esto, o si todo ha quedado bien, claro, comprensible, hermana Doris. Hermano, yo sí quiero a manera de retroalimentación personal, ¿verdad? Pero pues lo hago ahorita en este momento. Si mal no recuerdo, el inicio de este tema, o surgió la necesidad de aprender de esto, porque contamos con la bendición, así lo veo desde un principio, contamos con la bendición de que tú regresaste aquí a poner tu membresía, pero con el ánimo precisamente de desempeñarte como evangelista. Entonces creo que fue muy bueno todo este tiempo que nos han estado enseñando, que tenemos la escritura para ir precisamente a ver que todas las cosas son así. Yo he aprendido entonces que un hermano que es evangelista, como lo acabas de decir, se encuentra haciendo todas esas tareas y obviamente que predica, es predicador, porque dentro de sus tareas predica. Ahora, hablaba hace ratito de la hermana Mari que prepara el jugo, de mi mamá que hace el pan. Si mamá hace el pan todos los domingos, ella es la hermana que es la panadera, pues no, es una hermana que hace el pan, ¿verdad? La hermana Mari es la hermana vinícola, ¿no? Es la que hace el jugo. Entonces, así cada quien hace lo que la obra necesita y la capacidad que tiene. Entonces, yo ahí donde veo a los varones, aquí no tenemos esa vivencia. Acaba de retirar Víctor, pero cuando estaba Víctor y cuando pueda haber más varones que aprendan y prediquen, pues son hermanos que predican. Pero si hemos de reconocerlo como la escritura, como el predicador o el evangelista, bueno, ya estaríamos hablando de esto tan estructurado como lo acabamos de aprender. Ahora, quiero yo agradecerte muy porque esta enseñanza yo pienso que nos puede fortalecer, animar y cimentar aún más en el hecho de que tenemos sostenimiento, que tenemos apoyo, porque lo acabamos de ver ahorita en los textos, cuando aquí todo les dice que vaya y
enfrentaríamos desafíos como en algún tiempo nos pasó. Entonces, yo agradezco tu trabajo y mientras Dios te permite y tú consideres seguir desempeñándote como evangelista aquí con nosotros, gracias, gloria a Dios y que nuestras ofrendas sirvan para eso. Estoy yo bien agradecida, mi hermano, y creo que como iglesia lo podemos considerar así. Muchísimas gracias a ti y a él principalmente. Sí, no, ese fue el origen, ¿verdad? Por el que comenzamos con esto. Ahí surgió la pregunta o la duda de que si había alguna diferencia entre predicador y evangelista, ¿verdad? Entonces, claro, yo se los decía en el sentido cuando hablamos de hermano le toca predicar porque es su turno, ¿verdad? Exponer la palabra mediante un sermón. Pues sí, pues ya lo hemos hecho de manera cotidiana, ya le llamamos predicador también a ese, ¿verdad? Como alguien que predica. Pero pues sí, la Biblia se hace una diferencia entre quien hace quien da una enseñanza, que la Biblia le llama maestro, quien da una enseñanza, a quien se dedica al trabajo de la predicación, ¿verdad? Quien sí es predicador o evangelista, cualquiera de las dos. Entonces decía, al final, pues uno no se escandaliza porque al otro también, o porque otros varones también les digan, son predicadores. Pues bueno, pues adelante, ¿verdad? Porque también predican, porque también predican sermones. Pero, pues mientras entendamos que sí hay una diferencia, ¿verdad? Eso es nada más como que lo que debemos entender, que así hay una diferencia. Hermana Gloria. Dice, fíjate, hermano, en tantas congregaciones que he estado, y grandes, chicas de todo, y yo no había aprendido eso de la diferencia del evangelista y del predicador. No lo había visto, no. Creo que es también un concepto más innovador, más nuevo. No lo había. Y sé que los hay, y bastantes varones muy crecidos que tienen su página ahora en internet, que mandan audios y demás. Yo no sé qué función tengan en su congregación y todo, pero si es la evangelista, que bueno, ¿verdad? Porque para ser evangelista se necesita mucho conocimiento, estar al día, siempre es eterno estudiante, es la persona que debe de estar siempre innovando también, sin salirse del contexto de lo que dice la Biblia, y conservando la sana doctrina, ser cuidadosos de eso precisamente, ¿verdad? Sí. Bueno, normalmente ese tipo de hermanos que hacen eso es porque pues sí, se dedican a la predicación, ¿verdad? Por eso buscan expandirse en el internet y subir estudios y estar al tanto de eso, ¿verdad? Por lo general, ¿verdad? Yo sé que hay otros que no, pero pues bueno, es lo que buscan hacer uno, ¿verdad? En cuanto a su obra, también hacerlo de esa manera, ponerlo a disposición, ya no solamente a los hermanos en su congregación, sino a muchos más, y eso se agradece bastante porque hay muchos hermanos que se esfuerzan en hacer eso, mientras que sus responsabilidades con la iglesia donde están, luego buscan ser de bendición para muchos hermanos y hermanas más en todo el mundo. Entonces todo eso es muy bueno. Pero sí, ¿verdad? Como le repito, cuando la escritura habla de predicador o evangelista, que es lo mismo, predicador o evangelista, pues sí hay una distinción con quien se dedica o quien crea enseñanzas para la iglesia nada más, ¿verdad? Precisamente por esto, porque hay detrás pues cualidades tuyas, hay cualidades en el evangelista, hay detrás como que una vida ahí donde has cuidado, has pretendido estar cercano a cosas importantes para Dios y dedicar tu tiempo a la lectura, no solamente a crear una enseñanza pues así de rapidito, de que es como algunos lo hacen, ¿verdad? Les digo, no está mal, pero de pronto es como que muy sencillo, ¿no? Agarran pues la concordancia, agarran uno que otro texto que tiene que ver con eso y pues ahí está. Está bien, digo,
pues una enseñanza, pues sí sale de eso, pero pues, el evangelista no puede simplemente hacer nada más eso, deja agarro unos cuantos textos y órale. Pues no, o sea, se trata de estudiar bien el tema y darles a entender por qué sí eso y por qué no esto otro, y empezar a entrar a estos temas de verdad importantes, necesarios para aprender, que deje de ser algo simple, sencillo, sino un buen alimento para la congregación y fijarse en las necesidades, ¿verdad? Pues no venir nada más pues por cumplir, pues hay una enseñanza ahí de lo que sea, ¿no? A ver, estoy al pendiente de qué necesita la congregación, qué es lo que nos está faltando, qué es lo necesario, y si tiene que ir más allá del domingo, de acercarme a los hermanos en los hogares, estar al pendiente de todo eso, pues también.